claro, me encantó porque, bueno, eso, a veces te invitan más a contextos más pedagógicos o marcos más educacionales o contextos más educacionales y parece que también te tienes que ceñir a la agenda, ¿no? Y este tipo de experiencia la he tenido alguna vez y he tenido problemas con ella. Y entonces, bueno, pues este contexto es genial, porque yo en mi caso me lo he tomado como, bueno, sí, ser honesta con el momento en el que estoy ahora con mi investigación y ponerlo en conversación. Sí es cierto que creo que me podía haber arriesgado todavía incluso más y me ha faltado tiempo. O sea, yo creo que la próxima semana, si tuviéramos una semana más, bueno, pues todo lo que hemos estado elaborando a nivel celular, a nivel del cuerpo, pues lo desplazaríamos a lo que es pues esta situación aquí, ¿no? Y que sería un poco volver a lo mismo, pero bueno, pues desde otro lado, ¿no? Para profundizar más. O para entender que esas prácticas que estamos generando son aplicables o no, no lo sé, en una escala más amplia, ¿no? O al menos preguntarnos por eso, ¿no? Como trabajarlo como pregunta. Y ayer, de hecho, se lo decía a las chicas, como me ha faltado tiempo. Como también, claro, no me atrevía a hacer, digo, 8 horas, porque como trabajamos mucho con el cuerpo, 8 horas con el cuerpo es que no. De hecho, ya 4 son más que suficientes. Pero bueno, sí, quizá hubiera podido hacer 4, descanso, o 3, y luego pues eso mismo aplicado a, bueno, pues, a otro tipo sí, de contexto, de forma de trabajar, que no implica el movimiento en sí o la danza. Bueno, también, claro, esto me pilla ya como, de alguna manera, finalizando una investigación. Entonces, como que estoy más afirmando ciertas cosas o cerrando y, bueno, incidiendo también mucho en el lenguaje que utilizo, porque como, bueno, tengo que presentar un documento al final del día para mi investigación en el contexto de la uni, pues un poco incidiendo ahí, ¿no? Cómo la práctica se vuelca en su teoría y a la inversa, pero sobre todo la primera. Bueno, pues antes de que comenzara el Esporá, como una semana antes, me aseguré que a las participantes les llegara, que son todo chicas, menos un chico, les llegara un texto que he escrito y que está en proceso, no está terminado, un poco, bueno, pues para que se familiarizaran con parte de la investigación y también porque es materia que también es parte de la investigación tan importante como el cuerpo o lo que ya se hace después con el cuerpo. Y bueno, pues me apetecía invitarles era una invitación, así fue como lo expresé, a que lo leyeran. Y bueno, pues lo leyeron. Entonces el primer día lo que hicimos fue ponerlo sobre la mesa. Pasamos toda la sesión, pues básicamente les contextualicé la investigación, que básicamente, pues ¿qué estoy investigando? Estoy investigando. Ahora mismo me interesaba esta idea de, bueno, de la danza como un devenir forma, como un cuerpo que no es exactamente un sujeto, sino que es un instrumento vivo, o una materia errante, moviente, y que está siempre entrando en algo, ¿no? Como que a veces entendemos la danza como un salirse de algo, pues en este caso es una materia que está siempre entrando en algo, ¿no? Y en tanto que entra en esa cosa, deviene forma, ¿no? Y me apetecía distinguir entre la forma entendida más convencionalmente del cuerpo o del cuerpo en movimiento, de la forma de la actividad, del proceso, de la práctica como un proceso, como algo que está en proceso sin un fin predeterminado. Entonces hemos trabajado, les he dado muchas herramientas para comprender celular, físicamente, cómo esto funciona. He de decir que desde el primer día entraron y muy guay, muy guay. Cada día, bueno, hemos ido abordando lo mismo, es un poco eso todo el tiempo, desde un punto de acceso diferente, o un enunciado diferente, o
marco diferente. Y luego también, bueno, creo que es interesante la práctica porque te permite, entran otras cosas como la autogestión en el sentido de constantemente tienes que estar percibiendo el marco en el que te estás moviendo y constantemente en lo que insiste esta danza, esta forma en proceso o en práctica, es en continuar el vínculo, en continuar siempre un conjunto de relaciones físicas que están en constante movimiento, ¿no? Y la idea es eso, como estar siempre en un vínculo, ¿no? Y ese vínculo, pues uno, en movimiento, tiene que relacionarse como un marco, ¿no? Como un marco que tiene diferentes elementos y tú puedes jugarlos, ¿no? Y eso ha sido también, bueno, el marco, la forma, vaya, eso ha sido... Es interesante porque antes siempre planteaba como un contexto más teórico y tal, y ahora no, ha sido, salvo el primer día, que hubo un debate muy interesante y desde el principio estaban súper... O sea, habían leído el texto, entonces... Y yo además les contextualicé, digamos, la biografía de la investigación. Y no tanto repetir lo que había en el libro, sino dónde estoy ahora con ella y qué es lo que me quería permitir aquí, ¿no? Y bueno, pues ha estado guay. No, yo estoy encantada. De hecho, ayer me di cuenta, digo, vaya, no he citado a nadie desde el segundo día, que fue cuando entramos en el cuerpo. Es que, no, han sido, venga, hoy vamos a ver estas dos cuestiones, vamos a tratarlas como pregunta. Claro, yo también me he metido en un lugar que es contradictorio totalmente, porque lo que me interesa es, digamos, la danza, ¿no? En tanto precaria, subalterna, ¿no? Como históricamente la danza es producto de lo coreográfico, ¿no? Que podemos entender como sistema de composición, como herramienta, como aparato, como bueno, muchas cosas. Como la danza puede ser una fuerza anticoreográfica, pero en tanto es precaria, subalterna, menor, no significante. ¿Qué significa eso, no? ¿Qué significa entender el movimiento como imperceptible o invisible o menor, todo este tipo de adjetivos, no sé, y entender que insiste, ¿no? Como danza, como movimiento, como lo menor, y cómo se puede continuar con eso, ¿no? Y es una fuerza anticoreográfica en el sentido de bueno, pues separar el movimiento del dispositivo. Yo el otro día les hablaba del dispositivo a colación de Eclipse Mundo, que la traducción de dispositivo en el contexto de lo último que he hecho pues era el teatro, ¿no? El teatro que tiene su propia normatividad, ¿no? Que no es malo, pero bueno, como la investigación lo que intenta es como replegarse, ¿no? de toda esa economía, la llamada economía de la atención de las artes, ¿no? Donde entra pues muchas cosas. Y bueno, lo interesante esta semana ha sido, también viniendo del seminario en Estocolmo, que me he centrado en la performatividad de esa danza, ¿no? Como fuerza anticoreográfica. Y lo que me hubiera molado es ese movimiento, ¿no? Que es el movimiento de lo que pasa, cómo poder trasladarlo a la situación en sí. Lo he hecho anteriormente y de hecho justo han sido en los laboratorios, que fue al principio de la investigación que lo hacía así, cuando llegué a hacer laboratorios de bastantes horas y 2 semanas o 10 días. 10 días sí parece ser 2 semanas quizás se alarga demasiado. Y sí pude hacer esta bisagra, ¿no? Yo he de decir que yo ayer las veía, digo, es que porque creo que la práctica realmente refleja lo que dice y es como... Bueno, ahora estoy en un momento en el que quiero dar más valor a eso, porque además de hecho me interesa entender cuál es el valor creativo de esa danza como potencia, ¿no? Que en realidad no es nada, pero consigue hacer algo, al menos para el que la baila. Y creo que para el que la ve también, ¿no? No el que la ve, el que la contempla, ¿no? Porque al final termina siendo como un paisaje. Y esto, bueno, eso que me emocioné, ¿no? Y dije, bueno, es que, claro, hay que profundizar en... Hablar de esta investigación en los términos de su práctica, no tanto de su teoría. Además que su teoría, en realidad, bueno, no sé si debería decir esto, es un poco una mentira, ¿no? Porque la danza es práctica, es cuerpo.
Y todo lo que concierne a eso, genial. Todo lo demás ya está dicho, ya se ha dicho antes. No sé si me explico. Sí. Lo que he entendido ahora en el seminario anterior al Esporá, retomarla y preservarla. Este proyecto, esta investigación se ubica dentro de las prácticas disidentes de los 70, sobre todo, bueno, The Grand Union, Judson Church, luego piezas también que son análogas a lo que yo pretendo, como Weak Dance, Strong Questions, de Jan Ritsema y, nunca me acuerdo del nombre del otro. No, el bailarín. Jonathan Barros, maravillosa pieza. Y quiero decir, ya hubo intentos de eso, ¿no? Y un poco esta investigación retoma de nuevo esa cuestión, ¿no? De la danza como potencia. No como potencia, sino como una potencia que ha de ser preservada como tal, que esta es la cuestión. Porque el teatro, ahí estamos para actualizar algo, ¿no? E incluso para renovar o innovar el lenguaje escénico, ¿no? Y de alguna manera la danza que yo estoy investigando deshace el lenguaje, o está entre el lenguaje y el lenguaje me refiero como coreografía, ¿no? Porque la coreografía es un lenguaje muy concreto. Entonces, bueno, como que yo creo que ahí está esa brecha que intenta abrir, ¿no? Donde entonces tenemos que encontrar otro plano de percepción para poder abordarla y contemplarla también. No sé si... Y contemplar, sí. Contemplarla, sí. Este es yo creo que es uno de los temas, ¿no? Que el espectador no es un espectador, sino que es un testigo. Esto lo estoy viendo, no sé si es exactamente un testigo, pero yo creo que uno tiene una experiencia de testigo, de estoy asistiendo a algo que no sé muy bien qué es, pero que está teniendo lugar. Pero bueno, esto me lo puedes decir tú, que has visto la pieza o que conoces más mi trabajo. Yo no tengo la... Bueno, una experiencia contemplativa desde luego, ¿no? Y ahí está este concepto, que quiero ahondar más en él, que no es tanto una danza, sino una danceidad, ¿no? Que es una forma en proceso, una práctica que se sostiene en tanto se practica. Sí, Eclipse Mundo al final es un poco como la culminación estética y también performativa de la tesis, ¿no? Que yo sostengo, que por cierto se me ha olvidado. Me inventé esto que, bueno, que me ha permitido pensar, pero que curiosamente de repente es como, vale, te permite pensar una cosa que a lo mejor parece como, ¿dónde te vas? Pero luego te encuentras con que precisamente la danza tiene mucho que ver con eso. Me inventé esta idea de, también leyendo mucho a Tikkun y a Agamben y a otros y a otras, esta cosa de lo destituyente, ¿no? De la percepción destituyente que tiene que ver con la falta, con la crisis, que también su etimología es separación, la falta, la crisis, la pérdida, ¿no? Y claro, luego me he encontrado que el movimiento también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con lo que no es completo, no está actualizado, no tiene fin, bueno, en fin. Y eso fue muy interesante. El caso Eclipse Mundo es un poco la culminación estética, y estaba claro que la investigación llevaba tiempo desarrollándose como laboratorio, y también tenía su aquel y su porqué, porque en el laboratorio se mueven otro tipo de economías, ¿no? Que no tienen que ver con el resultado, no tienen que ver con el consumo, con, bueno, estos marcos donde hay otra serie de, bueno, como valor de intercambio, ¿vale? Creo que en el laboratorio a veces hay valor de intercambio, de hecho aquí la gente paga, que eso también lo puse sobre la mesa el primer día, porque no es lo mismo que, yo qué sé, por ejemplo, en otros contextos, el Instituto Cervantes me ha pagado y entonces luego me he encontrado en la Casa de México, en el centro, ¿cómo se llama? La Casa de España en México, con 40 personas ahí, claro, era todo de gratis y viva la vida. Quiero decir, son diferentes maneras, y yo, bueno, siempre lo pongo ahí sobre la mesa porque creo que si estoy hablando de todas estas cosas, pues lo tengo que poner. El caso. La investigación se desarrolló como laboratorio y
No obstante, pensé, a ver, para que tenga sentido tiene que volver al teatro, para probarse realmente a sí misma tiene que volver al teatro y seguir haciendo lo que está haciendo, es decir, que la danza siga siendo la práctica de sí sin coreografiarse, ¿no? sin terminar de actualizarse, ¿no? Y eso fue un proceso muy interesante porque al principio, bueno, por una serie de circunstancias que ahora no son importantes de comentar, me vi en la tesitura de estar dándole un sentido para la escena. Y era aburridísimo aquello. Entonces, en el momento que encontramos el dispositivo que generaría esta mirada contemplativa y permitía a la danza seguir siendo lo que está siendo, pues fue fantástico. ¿Y qué ocurre? Pues que la pieza, bueno, es un elemento más de toda la investigación, como que para mí, digamos que no tiene más importancia el hecho de presentar esta pieza aquí o allí que este laboratorio o el texto o incluso esta conversación, ¿no? Y creo que, bueno, desplaza el valor, de nuevo, ¿no? El valor, ¿dónde pones el valor de las cosas, ¿no? Yo empiezo con esta investigación en el año 2011, un poco antes de hacer Lo que sea moviéndose así, Lo que sea moviéndose así. Bueno, pues esto fue que yo estaba con estas preguntas, ya venía de un proyecto que se llamaba A Piece Together, con Cristian Duarte y muchas más, porque era un marco también muy inclusivo y tal. Y estaba en Madrid, y entonces pues le comenté a mi hermana, que por entonces tenía un grupito de danza, de estas personas que no son profesionales de la danza, pero les gusta bailar y lo entienden como, casi como una herramienta de vida. Y pues compártelo con nosotros. Y entonces nada, formamos un grupito y en Tabacalera, en Madrid, hicimos un primer taller, no había intercambio económico y así estuvimos durante un tiempo. Y esto fue justo un mes antes de que empezara el 15M también. Y eso fue en el 2011, en abril del 2011. Para mí es que es tan fundamental esta idea del laboratorio, aparte de darte la libertad de poner en práctica y experimentar, y esta cosa del research, que es un rebuscar, ¿no? Es volver a buscarlo ya, lo que estabas buscando, ¿no? El research, ayer también se lo decía a ellas. Las comentaba que, de hecho no sé por qué venía, pero lo digo, hay muchas voces en esta investigación. O sea, yo he insistido en ella y he buscado y rebuscado y he estado ahí pensando 24/7 todo el tiempo, ¿no? Pero hay muchas voces, es una investigación y es debido a los laboratorios, o sea, la devolución que a mí me hacen los participantes, tanto en sus resistencias, porque las hay a veces, porque la práctica es muy exigente también, y así como en lo que confirman como cuerpos, como personas, y también sus intelectualidades, ¿no? O sea, es muy claro para mí. Y bueno, ellas también decían que era también generoso por mi parte, porque es verdad que yo comparto, no me lo guardo, o sea, como tesis. Y bueno, eso, que para mí es fundamental hacer partícipes, y de hecho hay muchas cosas en este pequeño texto que, bueno, en la versión final, por supuesto, estarán todos los nombres, y se lo dije ayer a ellas, todas estas voces tendrán que estar ahí, que es muy curioso porque habrá una multitud de nombres que al final terminará siendo un cuerpo como muy anónimo, ¿no? Esta cosa de la multitud, que termina siendo, bueno. Y hay muchas cosas ahí, como estado de danza, practicamos lo que está practicando, que bueno, pues son enunciados de personas que estaban en mis laboratorios, con un compromiso total, porque de alguna manera la práctica te empuja a comprometerte. Si no, es mejor que no entres en ella, ¿no? Parece que estoy hablando de, no sé. Pero bueno, sí, hay algo de eso. Sí. Y bueno, pues para mí la devolución es siempre maravillosa. También porque, como insisto en esta cosa de la práctica, donde no hay algo concreto que aprender, sino que uno también está constantemente reelaborando sus propias preguntas, reformulando sus preguntas, sus dudas, sus resistencias. Para mí todo siempre es materia de aprendizaje, ¿no? Y yo soy la primera que tengo también que estar... Porque
también considero, sobre todo a este punto de la investigación, que yo voy por delante, entonces tengo que... bueno, porque simplemente la he practicado más, ¿no?